gases en sangre en la altitud de la ciudad de La Paz, Bolivia. Una de las preocupaciones de las unidades de cuidados intensivos en Bolivia en sus inicios fue determinar en forma completa la gasometría arterial y los parámetros ácido básicos para tratamiento de problemas respiratorios y metabólicos. Esto nos impulsó a hacer un estudio siguiente en nuestra unidad de cuidados intensivos del Instituto Nacional del Tórax, una de las primeras unidades creadas en Bolivia, el año 1968, ya van 48 años más o menos de vigencia de esta unidad. Y la siguiente, por favor. Y a raíz de que la importancia que tenía el análisis de los gases arteriales, que juega un papel muy importante en el manejo, como les decía, de los pacientes con enfermedades cardiopulmonares, hizo de que deberíamos determinar con mayor exactitud la oxigenación, la ventilación y el intercambio gaseoso. Y de todos los parámetros ácido básicos, porque en sus inicios, pese a que en el Instituto del Tórax teníamos también al Instituto de Biología de la Altura, que estaba siendo dirigida por especialistas, investigadores franceses. Y aún así, con la tecnología que ellos tenían, solamente podíamos determinar algunos parámetros muy básicos. Ya en la unidad de cuidados intensivos, la siguiente por favor, adquirimos un equipo japonés multiparamétrico y adaptado a la presión barométrica de nuestra ciudad de La Paz, que es de 511 milímetros de mercurio. No se ve con mucha claridad, yo les voy describiendo cuáles fueron sus parámetros en forma común. Esto nos hizo calcular mediante ecuaciones incluso la presión alveolar y la diferencia alveolar de oxígeno. Como pueden ver en el lado derecho de la gráfica, la presión inspirada de oxígeno en la ciudad de La Paz es de 105 milímetros de mercurio y la composición del aire alveolar lógicamente no cambia. Sin embargo, la presión alveolar de oxígeno es apenas de 58 milímetros de mercurio. Y haciendo una ecuación del gas alveolar, podíamos determinar el gradiente alveolo arterial de oxígeno mediante la fórmula que habitualmente se utiliza para este aspecto. La siguiente. El propósito de esta comunicación es la de dar a conocer los valores normales de los gases sanguíneos arteriales y todos los parámetros del equilibrio ácido-base en nativos residentes de la ciudad de La Paz, Bolivia, 3.600 metros sobre el nivel del mar. Se trata de un estudio descriptivo de corte transversal y el tamaño de esta muestra se calculó teniendo en cuenta la población de la ciudad de La Paz, proyectada para el año 1991 en cerca de 1 millón de habitantes. La metodología seguida es la que habitualmente se desarrolla, excepto la utilización de un analizador de gases Shimadzu BGA 101 de industria japonesa. Los criterios de inclusión fueron hombres y mujeres comprendidos dentro de las edades de 26 y 67 años, sin una historia de enfermedad pulmonar crónica y sin antecedentes de infección respiratoria en las 4 semanas previas al ingreso al estudio, con una permanencia superior de 60 días en la ciudad de La Paz de aquellos sujetos del nivel del mar que estaban residiendo en la ciudad de La Paz por más de 2 meses o algunos de ellos incluso por mayor tiempo. Y en todos ellos se realizó un examen físico cardiopulmonar. Entonces, no solamente se hizo este estudio en nativos de la altura, sino en nativos de niveles del mar y residentes, como les decía, por un tiempo de permanencia de más de 2 meses en la ciudad de La Paz. Dentro de los parámetros que se han estudiado son estos 13. En primer lugar, el pH en la sangre arterial, la presión parcial de CO2 o dióxido de carbono, la presión parcial de oxígeno, el bicarbonato real, el bicarbonato estándar, el contenido total del dióxido de carbono, el exceso de bases,
tanto real como el estándar, las bases Buffer totales, la saturación arterial de oxígeno, el contenido total de oxígeno, el gradiente alveolar de oxígeno y la concentración de hemoglobina en sangre venosa. La siguiente. La distribución por sexo. Les decía que este estudio fue realizado en nativos de la costa y del nivel del mar. Ahí tenemos en el grupo 1 eran nativos de la altura y en el grupo 2 nativos de la costa. No hay diferencias significativas en cuanto a porcentaje tanto en el sexo masculino como en el femenino, predominando el masculino en el 74% como promedio y el femenino en un 26%. La edad promedio del total de pacientes fue de 27.92 años, con un peso promedio de 60 kilogramos y una talla promedio de 1.65 metros. Y haciendo una descripción ya en detalle, tanto del grupo 1 como del grupo 2, van a ver que no hay una diferencia significativa entre aquellos nativos de la altura con relación a los nativos de la costa con residencia en la ciudad de La Paz. En la primera columna ustedes pueden ver la media de la presión barométrica de 510.53. Aunque esto puede variar ligeramente con otros aspectos dependiendo de la estación en la que nos encontramos. Donde hay más humedad, probablemente esto baja un poquito más. La concentración de hemoglobina en el grupo 1 es de 14.42 gramos. La presión parcial del dióxido de carbono de 31.13. Bueno, aquí tiene la desviación estándar, los niveles, los parámetros mínimos y máximos de cada uno de ellos. El bicarbonato real está, bueno, antes, la presión parcial de oxígeno de 56.10, el bicarbonato real de 17.64, el estándar de 19.3, el contenido total de oxígeno de 18.60, el exceso o déficit de bases generalmente es negativo en la altitud, aunque esto se lo calculó indirectamente mediante el mismo equipo que venía incluido una microcomputadora, no utilizando los nomogramas que habitualmente se utilizaba antes, como el de Ziegler-Andersen. Luego tienen acá el bicarbonato estándar, que igualmente es negativo, de 6.59, las bases Buffer totales de 41. Esto no difiere mucho con relación a nivel del mar. La saturación arterial de oxígeno del 87.24, el contenido total de oxígeno de 17.57 volúmenes por ciento y el gradiente alveolar arterial de oxígeno de 4.77. Veamos ahora en el grupo 2. Grupo 2. Siguiente cuadro. Vean ustedes que no existen diferencias significativas. Presión barométrica igual de 510 en anterior, 11 mejor dicho, en anterior era de 510, la hemoglobina en los nativos de la costa ligeramente elevados con relación a los nativos de la altura, 15.6 gramos por decilitro, el pH 7.36, la presión parcial de CO2 de 28.4, la PaO2 55.9, el bicarbonato real de 16.3, el estándar 18.5, el contenido total de CO2 de 17.1 y el déficit de bases también un poquito menor con relación al anterior grupo de 7.2 y 7.6 respectivamente, las bases Buffer de 40.8, la saturación arterial de 86, el contenido total de 18.7 volúmenes por ciento y el gradiente de 8. Al ver que no existía diferencias significativas, hicimos la mezcla de ambos grupos y estos son los resultados. El siguiente cuadro. Entonces, la media es de 511 milímetros de mercurio, la hemoglobina de 15.4 gramos por decilitro, el pH de 7.36, la PCO2 de 28, la PaO2 de 55.9, el bicarbonato real de 16.5, el bicarbonato estándar de 18.6, el contenido total del dióxido de carbono de 17 y igualmente las bases, el base excess, el
el exceso de base o déficit. Aquí en este caso sería un déficit de base de 7.1 y de menos 7.5 milimoles por litro, las bases buffers totales de 40.9, la saturación del 86 y el contenido total de 18.5. En realidad estos son los parámetros que estamos utilizando en la actualidad en la ciudad de La Paz, que sirve como referente para hacer el diagnóstico y además del manejo y tratamiento para todos los problemas de tipo respiratorio y metabólico. Así, si hacemos una comparación entre estos mismos parámetros, los básicos, tanto del equilibrio ácido-base como también de los gases sanguíneos, vean ustedes que hay diferencias importantes con relación a los del nivel del mar. El promedio del pH de 7.36 en la ciudad de La Paz, la PCO2 es de 28.8, bueno, más o menos 3.5, la PaO2 55.9, más o menos 5.03, el bicarbonato real de 16.5, existe siempre un déficit de base de menos 7.1 y la saturación llega al 86.2 más o menos 6. Existen diferencias significativas con relación al nivel del mar. Entre las conclusiones, antes quería decirles que si bien estos parámetros son totalmente diferentes a los de la costa, esto nos sirve para hacer un análisis también mucho más exhaustivo a qué se deben estos cambios importantes, sobre todo en la parte metabólica. Dentro de estas conclusiones, en la ciudad de La Paz, situada en 3.600 metros sobre el nivel del mar, le corresponde una presión barométrica que es esta, de 511 milímetros de mercurio, la que varía según condiciones atmosféricas que ya me he referido anteriormente. Si tenemos en cuenta la PaCO2 obtenida en este trabajo, la presión alveolar de oxígeno, de acuerdo a la ecuación ya conocida para la obtención de este último, nos da un valor de 61 milímetros de mercurio, la presión alveolar. Por lo anterior y la determinación, y la determinación directa de la PaO2, que lo obtenemos en forma directa, se tiene un gradiente alveolo arterial de 7.7 milímetros de mercurio. En cuanto a la saturación de oxígeno, por corresponder a una zona muy pendiente de la curva de disociación de la hemoglobina, llega apenas al 86.2%. Este valor es también dependiente del contenido eritrocítico del 2,3-DPG, que es elevado a nivel de la altura. El valor de las bases buffer, que corresponde a la suma del bicarbonato real, los fosfatos y las proteínas, está acorde con las cifras encontradas con respecto a cada uno de estos sistemas buffer en forma aislada, que es muy similar al de la costa, ¿no? 40.9 más menos 4. El exceso o déficit de bases es francamente negativo, tanto en base excess normal como el estándar, menos 7.7 y 7.5 respectivamente. Con referencia al contenido total de oxígeno, que representa la suma de las concentraciones del CO2 disuelto, el ácido carbónico, el bicarbonato y el CO2 carbamínico del plasma, es de 17.3 milimoles por litro. Habitualmente a nivel de la costa, el CO2 total generalmente es un punto más que el bicarbonato real. Creemos que el presente estudio proporciona valores de gasometría arterial y del estado ácido básico que pueden ser utilizados como referencia confiable en la actualidad en la población entre 26 y 67 años de edad a una altitud de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Eso es todo. Muchas gracias, doctor Olvera. El ritmo negro del corazón, el ritmo negro. Saya boliviana, saya de los yungas.